Bienvenidas y bienvenidos a otra trama. Qué bueno es escucharla a luz. Fantástico. Crea un clima. Es evidente que crea un clima. Y a mí, que me estoy acostumbrando a esta nueva casa, les conté, es todo nuevo. Todo nuevo, todo distinto incluso. Pero la noche te invita siempre a cosas que a uno le gustan mucho. Y no solo las del amor, también las de la lectura. Por ejemplo, te pregunto, ¿a qué hora lees más? ¿De mañana o de noche? Yo te digo francamente, no recuerdo un día, pero uno, que no haya leído algo. No lo recuerdo. Siempre un libro me acompañó. El libro, me dijo una vez Carlos Fuentes en este mismo programa. Nunca te dejas solo, me dijo Carlos Fuentes. Nunca vas a estar solo si tenés un libro al lado. Yo me pregunto, para mí mismo, me lo he preguntado, ¿sería la misma persona? Mal o bien, no digo que sea maravillosa la persona ni cosa que se le parezca, pero ¿sería lo mismo sin haber leído toda la vida? No. No sería ni parecido. ¿Sería lo mismo sin haber pasado, por ejemplo, por el psicoanálisis? No. No sería lo mismo para nada. Para nada. Porque los libros te modifican, te tocan el cuerpo, y si no te tocan el cuerpo, no leas. No leas. Deja los libros si no te tocan el cuerpo. ¿Para qué? Borges, y hoy hay alguien que sabe todo de Borges, que es Alejandro Baccaro. Borges decía que uno comenzaba a leer un libro, y si el libro no le gustaba, lo dejaba. Hoy vamos a pensar en la Feria del Libro, que comienza dentro de unos días. Y allí también hay una historia. Detrás de la Facultad de Derecho, la Feria del Libro. Las primeras ferias del libro. Pero siempre los libros fueron parte, siempre, de nuestras casas, de nuestros exilios, porque, ¿te acordás en la dictadura? Quemaban los libros. Los nazis quemaban los libros. Mi hermano Jorge se fue al exilio en México y enterró sus libros. Los libros no es que te hacen mejor, pero estoy seguro que te hacen pensar el mundo de la manera más compleja y también más fascinante a la vez. Porque te pregunto a vos, que a lo mejor estás mirando el programa, no sé, en Ushuaia o en Jujuy, ¿tenés libros cerca? Hay una biblioteca, porque yo cuando no tenía un peso pedía libros prestados, iba a las bibliotecas, me las rebuscaba para acercarme al libro. Y a mí me encantaría poder transmitirte hoy, aquí, ahora, en la televisión pública, la potencia que tiene el libro. Y cuando uno habla de potencia, está Diana Sperling, que escribió también un libro maravilloso sobre Spinoza. Y nombré el psicoanálisis, ¿no es cierto? Y hay un libro cuyo título es El rechazo de lo femenino, de Jackie Leibovitz. Es decir, que los libros nos constituyen. Somos quienes somos porque leímos. Así empieza esta noche otra trama.
La feria del libro siempre es una fiesta. Siempre es una fiesta. Me acuerdo que alguna vez alguien hablaba no demasiado bien de la feria del libro porque decía que era un supermercado de libros. ¿Y qué más querés? Fantástico que sea un supermercado de libros. Recorrer las góndolas y en lugar de encontrarte con aceite, tomate, cosas maravillosas, ¿no? Indispensables, café, arroz, te encontrás con libros. Te encontrás con libros. La feria del libro es una fiesta y como tal tenemos que celebrarla y disfrutarla. Alejandro Baccaro es el presidente de la Fundación El Libro y un enorme especialista en Jorge Luis Borges. Autor, en mi opinión, de la gran biografía, quizás la única biografía de Jorge Luis Borges. Alejandro Baccaro, ¿cómo le va, maestro? ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo va? ¿Cómo va la feria del libro? Discrepo abiertamente. Sí. Decimos siempre que la feria no es un shopping de venta de libros, no. Es una gran actividad cultural que necesita de la venta de libros para subsistir. No, pero lo que yo dije fue que cuando alguien dijo eso, y yo digo, bueno, para mí es maravilloso que haya libros en las góndolas. Ojalá fuera al supermercado y me encontrara con libros. Ojalá. También, sin duda, eso es bueno. Exactamente. Pero la feria es otra cosa. Obviamente. La feria es otra cosa. Presidente de la Fundación El Libro. La feria del año pasado fue un éxito descomunal. Sí, la mejor de la historia. Contame, bueno, después de la pandemia, ¿no? Contame cómo viene esta feria del libro. Bueno, nosotros somos optimistas, pero también somos cautos. O sea, creemos que podemos repetir la experiencia del año pasado. El año pasado notamos, advertimos en la feria la presencia de muchos jóvenes, cosa que no veíamos en ediciones anteriores, la presencia de mucha gente que por ahí notábamos que no tenían poder adquisitivo para comprarse un libro, pero estaban en la feria, están ahí, participan de los actos culturales, viven la feria, viven lo que decía Borges, la gravitación de los libros, y eso es fantástico, es maravilloso. Chile creo que es la región metropolitana. Sí, Santiago, digamos. Ellos llaman región metropolitana, claro. Es la ciudad invitada para esta edición. Bueno, y vienen con todo, ¿no? Vienen con una delegación muy importante, escritores, bibliotecarios, libreros, editores. O sea, van a tener una presencia, somos vecinos, estamos cerca, y eso facilita también las cosas. Pensaba en Borges, Fervor de Buenos Aires. 1923, primera edición. Sí, dentro de la feria hemos buscado dos ejes centrales. Uno son los 40 años de la democracia. Vamos a hacer una muestra fotográfica que hacemos con ARGRA, con la Asociación Argentina de Reporteros Gráficos, y hemos elegido una foto representativa de estos 40 años, unas 50 fotos aproximadamente, y van a estar expuestas en la feria. Y bueno, la presencia de Borges, que es ineludible, es el centenario de su primer libro, y bueno, como yo digo, Fervor no es cualquier libro, ¿no? Como él dijo también, es un libro que prefiguraba todo lo que vino después, que no es poco. ¿Qué significa para vos estar al frente de la feria? A mí me consta que es algo que a vos te apasiona, realmente. Es un regalo de la vida, ¿no? Un regalo. ¿Por qué? Bueno, los libros son, después de los afectos, los hijos, los seres queridos, los libros son centrales en mi vida. Vivo en un departamento con 30.000 libros, que no son libros, son colecciones en primeras ediciones, muy cuidados, y bueno, estar al frente de este monstruo que es la feria realmente. Primero me llena de orgullo que mis pares de la Fundación El Libro me hayan elegido para conducir en esta etapa la feria, me llena de orgullo, y después me llena de satisfacción estar una vez más al frente de este monstruo de libros que es la feria. ¿Cómo nació tu pasión por Borges? Bueno, involuntariamente, ¿no? Cuando éramos jóvenes éramos lectores un poco voraces, leíamos un poco de todo, en forma, digamos, no homogénea, leíamos lo que nos llegaba, y bueno, en esa trama, digamos, me llegó un libro de Borges, lo leí, me pareció que era un escritor distinto,
bueno, Pero involuntariamente ¿qué pasó? Porque empecé como te convertiste en el lector. biógrafo de Borges, coleccionista de Borges. Sí. ¿Qué ocurrió? Bueno, es involuntario, Una o sea, pasión. la vida me fue llevando y también, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la pasión y hay cuestiones que tienen que ver con la reflexión, ¿no? Uno pone un poquito de pasión, pero Borges invita a la reflexión, a pensar, a razonar, a debatir, a discutir, y eso también te enamora, ¿no? Pensaba en la Feria del Libro y en poner a Borges en un lugar tan central. Me parece que es algo hoy muy necesario, porque Borges es como nuestro Homero, no sé qué pensás vos, pero es nuestro Homero Borges. Entonces, que ocupe un lugar central, por fervor de Buenos Aires, ¿no? Pero por toda su obra, permite también pensar en lo que significa tener, digo, en tiempo presente, un escritor como Jorge Luis Borges. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, yo creo que el siglo pasado en la Argentina fue el siglo de oro de la literatura. Y Borges, nuestro primer escritor, el hombre que estaba en el pedestal, y esto dicho sin ningún tipo de lo que podemos llamar fanatismo o que uno, digamos, tenga cariño por este personaje, por la obra, no. Yo creo que está considerado en todo el mundo, ¿no? Como un escritor, sin duda, uno de los más importantes de nuestra lengua y de la literatura universal, ¿no? Y el siglo pasado ha dado escritores de la talla de Cortázar, de Mujica Lainez, de Silvina Ocampo, Olga Orozco, Enrique Banch, o sea, escritores extraordinarios, y Borges está ahí arriba, bueno, mirando un poquito todo eso, mirando y ayudándolos, porque Borges ha sido un gran difusor de nuestra literatura, además. Pensaba en cómo se podría vincular a Borges con nuestro presente, con nuestra nueva generación de escritores. ¿Cómo podríamos vincularlo con la literatura latinoamericana? Tan distinto a Gabriel García Márquez, tan distinto a Vargas Llosa, totalmente, es otro mundo, otro planeta. Sin embargo, yo creo que siembra permanentemente semillas, Borges, en todo el mundo. ¿Qué pensás? Sí, es un escritor que te invita a escribir. O sea, leer a Borges es un desafío para leer y para escribir. Ahora, también nos dejó un problema Borges, ¿no? Claro, porque que esto lo ha planteado en algún momento con mucha sabiduría Juan José Saer, ¿no? Escribir con Borges y sin Borges, o sea, con todo lo que nos dio, pero tomando una distancia que no nos haga caer en la imitación, en la versión. Debe ser imposible. No, es imposible. Borges no ha dejado discípulos. Cuando lo imitas es espantoso. No. Se nota enseguida, digamos. Claro, se nota enseguida. Sí. Donde aparece un laberinto, un tigre, ya te das cuenta. Por eso el gran desafío de este siglo es escribir con Borges, o sea, con todo lo que nos dio, pero guardando las distancias necesarias para que ese sol no nos queme, ¿no? Hablame de los hermanos chilenos. Bueno, viene una gran delegación. ¿Cuántos? Y 60 personas aproximadamente. Ellos tuvieron ahora la que era la ministra de Cultura, con la que negociamos un poquito todo, renunció hace pocos días, pero está todo armado, va a estar todo perfecto y bueno, nos ayuda también a descubrir otras las ciudades invitadas, que este año es Santiago de Chile, nos invita a conocer escritores que a veces desconocemos. Es una experiencia muy interesante. Niños y adolescentes en la Feria del Libro, ¿qué les vamos a ofrecer? Bueno, por supuesto, hay, por ejemplo, están la presencia de los booktubers, de los influencers, hay espacios para ellos tienen su lugar, está la zona futuro, la zona infantil, o sea, la feria tiene, digamos, para todos los públicos, ¿no? ¿Qué ocurre con las pequeñas editoriales? Que les cuesta mucho, supongo, llegar a la Feria del Libro. ¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo es este año? Bueno, la feria tiene un imán muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y todo el mundo quiere estar en la feria. Nosotros en el mes de septiembre sacamos a la venta los stand y se vendió en forma inmediata el 95% de la feria y hoy está toda la feria vendida. Ahora, nosotros tenemos un sistema que se llama Nuevo Barrio, donde invitamos gratuitamente a 12 editoriales, pequeñas y medianas empresas, que están empezando, que están sacando sus primeros
editando sus primeros libros, los invitamos gratuitamente para que estén en la feria. 12 por año. Este año se nos presentaron alrededor de 67 editoriales para participar, elegimos 12 y bueno, vamos también sembrando una semilla para que alguno de ellos el año que viene se anime a estar en un stand, ¿no? Alejandro, ¿te acordás cuando la feria estaba detrás de la Facultad de Derecho? ¿Te acordás? Sí, claro, en el año 2000 Mira, en el año 99 fue la última feria que se hizo ahí. Era el centenario del nacimiento de Borges y hicimos una muestra realmente impresionante sobre Borges, ¿no? Así que nos despedimos de ese predio con el centenario de Borges. Y hoy el predio que estamos es irreemplazable, ¿no? Es muy difícil un lugar con esa ubicación y con esa capacidad, ¿no? La feria nuestra es inmensa, inmensa. Debe ser como la de Guadalajara, más o menos. Yo he estado varias veces. Sí, es un poco más grande que Guadalajara y dura más días. La feria nuestra dura 19 días abierta al público, más los 3 días de profesionales. Guadalajara dura 9 días. Estamos pasando un buen momento con el libro. Hay un problema con el papel. Contame. Bueno, esto es desde siempre, ¿no? La Argentina tiene un problema. En la Argentina hay una sola empresa que fabrica papel para libros, que es Celulosa, o sea que es un monopolio, como ellos dicen, involuntario. Nosotros no tenemos problema que otros hagan lo que hacemos nosotros, pero nadie lo hace. Y eso genera, y después también hay un límite en la producción. Celulosa produce X cantidad de toneladas de papel por año y a veces la demanda es mayor. Todos sabemos que en el mundo capitalista, cuando la demanda es mayor que la oferta, los precios suben. Y esto hace ruido, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Hay una nueva edición de la biografía de Borges que escribiste vos, ¿correcto? Sí, voy a presentar. ¿Cómo es? Bueno, yo creo que es un trabajo de 40 años, pero que esto va a ser una edición definitiva que hicimos con Planeta. Hemos trabajado muy cómodo, muy seguro, ha puesto mucha energía la editorial en este libro y se va a presentar en la Feria del Libro, así que otra presencia de Borges, ¿no? Importante. Claro, fantástico. Se presente en la Feria del Libro. Sí. El lugar para presentarlo. Sí, el mundo de los libros es Borges, ¿no? La Biblioteca de Babel, en fin. El libro de arena. Sí, todo eso es imposible. Hablar de libros. Después vienen otros invitados importantes también. Viene Fernando Aramburu, por ejemplo, el autor de Patrias, esa extraordinaria novela de los vencejos, de Hijos de la Fábula, que es una visión un poco más irónica del problema de ETA en el País Vasco. Viene Irene Vallejos, la autora de Junco. El infinito en un junco, que es bien borgiano, ¿no? Sí. El infinito en un junco es un aleph. O sea, más parte un pequeño espacio de donde está todo. Egipcia. Claro. Viene, Pérez Reverte con la Revolución, ¿no? Que narra muy bien Pérez Reverte este episodio de la Revolución Mexicana, Pancho Villa, en fin. Vienen muchos buenos escritores. ¿Cuánto cuesta la entrada? Bueno, la entrada nosotros tenemos de lunes a jueves va a valer 800 pesos y viernes, sábado y domingo y el feriado del 1 de mayo 1.200 pesos. Pero también damos 2.400 pesos en cupones, cheque libro, en fin. Está altamente compensado y no es el valor de la entrada no es restrictivo. O sea, necesitamos que se pague una entrada, pero bajo ningún punto de vista que eso obstaculice comprarse un libro, obstaculice la presencia de una familia en la feria. Y también, te cuento que están presentes todas las provincias en la Feria del Libro. Esto es importante, no es una Feria del Libro que tiene que ver o que se circunscribe a la ciudad de Buenos Aires. Para nada, están todas las provincias presentes, ¿es correcto? Sí, están todas las provincias y la nuestra es una feria plural. Están todas las ideologías políticas, salvo, por supuesto, los que defienden, el terrorismo de Estado. Eso está totalmente afuera, ¿no? La negación del terrorismo de Estado. Pero después están todas las ideologías presentes, todas las religiones, todas las filosofías. Y que es un año electoral, probablemente tenga una impronta política. Sí, pero nos parece bien. En tanto y en cuanto se respete la palabra, que vengan todos. Bienvenidos. Alejandro Vaccaro, muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias. Ir a la Feria del Libro donde estés hoy en la Argentina, pensá que venir a la feria ya es un acontecimiento por sí mismo.
O sea que si vos estás en Mendoza viendo el programa, o en Catamarca, o en Jujuy, y venís a Buenos Aires, encontrarte con la feria es un lujo, es un gustazo que te das. La feria es muy, muy completa. Apoyemos la Feria del Libro, acompañemos la Feria del Libro con la pasión que nos despiertan los libros. Esto es otra trama y enseguida regresamos. Baccaro hablaba de bibliotecas, y cuando uno dice bibliotecas, en la biblioteca hay algo que es parte de nuestra vida. Me acuerdo, en la casa de Abelardo Castillo, en el barrio del Once, era una biblioteca fascinante, maravillosa. Fuimos con las cámaras del canal, y nombro a Abelardo Castillo porque acabo de leer un libro maravilloso, que son los ensayos de Abelardo Castillo, un enorme cuentista, un enorme novelista, pero escribió un libro de ensayos reunidos, que va desde observaciones sobre la historia, incluso, por ejemplo, me acuerdo de un ensayo sobre Juan Manuel de Rosas, a un ensayo extraordinario sobre Jean-Paul Sartre, que fue muy importante en la vida de Abelardo Castillo. Recordemos que él escribe Israfel, que dicho sea de paso está en cartel en este momento en el Centro de la Cooperación, cuando tenía apenas 23 años. ¿Quién hizo Israfel? Alfredo Alcón. Pero este libro de ensayos muestra a un Abelardo Castillo que habla de literatura, pero también mucho de filosofía, que habla de otras de las pasiones de Abelardo, como el ajedrez, por ejemplo, y una prosa verdaderamente, pero verdaderamente extraordinaria. Así que si podés, lee ensayos de Abelardo Castillo. Otro libro, una enorme poeta, Juana Viñosi. Porque este es un tema. Yo quiero que en el programa haya más poetas. La otra vez vino Claudia Massien y fue muy lindo escucharla recitar sus poemas, leer sus poemas, ¿no? Y Juana Viñosi, este libro es una biografía, pero también es una biografía con mucho material escrito. La autora, ¿cómo se llama la autora? Vanina, y tiene un apellido difícil, Colagiovanni, Vanina Colagiovanni, que escribió un libro que lleva por título Todo se une con la noche. Ahora, ¿por qué ese título? Porque Juana Viñosi era un ser nocturno, tenía insomnio todas las noches, cuenta el libro. Y el libro no solo se interna en la poesía, sino que se interna en una época, probablemente los años 60, una época donde ella pasa de vivir en Buenos Aires a vivir mucho tiempo en Barcelona. Una época donde había polémicas todas las noches y ella era muy peleadora. Enfrentaba todo el tiempo al otro. A lo mejor, cuenta la autora, lo podía hacer sentir incómodo. Pero cuánta fuerza, cuánta potencia que tiene la poesía de Juana Viñosi. Así que tenés otro libro para pensar. Y por último, un ensayo que a mí me sorprendió muchísimo. Muchas páginas, sin ninguna duda. La mujer romántica, de Graciela Batticuore. Y allí aparece una generación, un tiempo, 1830, 1870, todo un tiempo, ¿no es cierto? Todo un tiempo histórico, la generación del 37. Por supuesto, Sarmiento, pero las mujeres siempre tratando de que no estén en una sociedad que la verdad que ha tratado de ocultar muchísimos aportes de la mujer. Entonces aparece Juana Gorrite, aparece Eduarda Mansilla, las revistas de mujeres de la primera época, las dificultades que tenían para hacer revistas de mujeres. ¿Qué leían las mujeres en esa época, en ese momento? No estaba bien que leyeran, no estaba bien vista. Pero ahí está Amalia, de José Mármol, que tiene también como imagen central a una mujer. El romanticismo, todo esto lo aprendés en el libro de Batticuore. Todo lo aprendés ahí, todo lo aprendés en ese libro. Así que
Otro libro importante, el romanticismo y el encuentro con las mujeres en ese tiempo. Bien, ¿y Spinoza? ¿Qué hacemos con Spinoza? Si yo te digo que es el filósofo más actual que podés leer, ¿qué me dirías? Por ahí que estoy loco, me dirías. Tipo enloqueció. Pero cuánto talento el de Spinoza, por favor. Alguien que pensaba que Dios era la naturaleza, que Dios estaba en todas partes. Alguien que hablaba del deseo. Y yo hablando de Spinoza, si está Diana Sperling, que sabe todo de Spinoza. ¿Por qué no me callo? No me callo y me encuentro con Diana. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Qué libro extraordinario has escrito? Bueno, qué bueno. Sabés que me lo devoré y mirá que tiene muchas páginas. Es largo, ¿no? Más muchas largo de lo que yo páginas, quería salió. Sí. Pero yo digo, tan actual, ¿no? Spinoza. Las pasiones tristes, las pasiones alegres, no pensar en la muerte sino en la vida. Dios, te escucho. Mirá tu libro, vos preguntaste por tu libro, mira, gira. Maravilloso. Mirá, ahí está. ¿Viste qué fantástico el dibujo? Es muy bueno, de Alfredo Sabat. ¿De quién es? De Sabat. Del hijo de Menchi Sabat, Mirá. Alfredo Sabat. Mirá. Que me lo Hablemos de la actualidad de Spinoza. Mira, Spinoza es... ¿Te acordás cuando Nietzsche habla de lo intempestivo? Algunos traducen intempestivo, otros traducen inactual. Quiere decir, no lo que pasó de moda, sino lo que nunca está de moda, porque nunca pasa de moda. Eso es lo inactual. Yo creo que esa es la actualidad de Spinoza. Porque uno diría, bueno, hay ciertas cosas que son actuales. El chat GPT, ¿viste? Los temas que se van poniendo como muy de moda y que hay que hablar de eso sí o sí. Spinoza nunca sería un influencer, digamos. No, gracias a Dios. Por suerte, sí. Hablando de Dios, ¿no? Hablando de Dios. Es decir, lo que tiene Spinoza es como Shakespeare, es como Platón, es como los grandes trágicos, como Sófocles. ¿Cuándo vamos a dejar de leer Edipo Rey? Nunca. ¿Cuándo vamos a dejar de leer La República o el Fedro? Nunca, porque cada vez se resignifica y cada vez le podés encontrar nuevos sentidos para tu época. Eso es Spinoza. Me impactó el capítulo del deseo, por ejemplo. Porque viste que el deseo es como el motor, ¿no? El motor de nuestras vidas. Sí. Ese capítulo me impresionó mucho. ¿Cómo pensaba Spinoza el deseo? Yo creo que Spinoza fue absolutamente revolucionario en muchísimos aspectos. El deseo es uno de esos aspectos donde él hace formulaciones que después van a incidir en el psicoanálisis. Por ejemplo, yo creo que no se puede pensar la categoría de deseo, que es central en el psicoanálisis, sin pasar por Spinoza, porque cuando él define el deseo, él dice, el deseo es la esencia del hombre, en tanto esa esencia está determinada a obrar algo por algo que le pasa. Entonces, el deseo tiene una condición absolutamente dinámica y relacional. Bueno, Lacan leyó mucho a Spinoza. Claro. Él se identifica con Spinoza. Exactamente. Claro. Pero ese capítulo me pareció iluminado directamente, ¿no? Pero pensaba también en vos, con todos los títulos que tenés, doctora en filosofía, la trayectoria, tus clases, la importancia mundial que tiene tu trabajo. ¿Cuándo te enamoraste de Spinoza? Yo me enamoré de Spinoza. ¿Te dio bola? Eso no te lo voy a contar porque seguro mi marido está viendo el programa, así que no me metas en líos, por favor. ¿Murió en 1800? No. 1600, perdón, 1677. Nace en 1632 sí, claro, sí, y muere en 1677. O sea, pleno siglo XVII, guerras de religión, conflictos políticos entre la monarquía y la democracia. Claro, él viene después de Descartes, antecede un poquitito a Leibniz, o sea, es la puerta a la modernidad. Yo me enamoro de Spinoza cuando hace unos 25 años me invitan a dar un seminario en Madrid sobre Spinoza. Yo ya lo había leído, pero digamos, estaba como ocupada en otras cosas. Y ahí me pongo a trabajar Spinoza como muy, muy en serio, muy dedicadamente, muy minuciosamente, y me empieza a llevar, me empieza como a arrastrar en una especie de ola de fascinación, y a partir de ahí nunca lo dejé, creo que él no me dejó a mí tampoco, y ahora, soñaba con él. Hay un mérito enorme también en tu libro, para mí, en que uno lo lee y lo entiende, porque
la ética, las demostraciones geométricas no son nada sencillas. No son nada sencillas. ¿Cómo transitaste eso y cómo convertís esa complejidad en algo más posible para un lector? En primer lugar, no todo el mundo dice esto que decís vos y que te agradezco enormemente. Hay gente que dice es difícil. Bueno, es difícil como cada vez que uno se mete en un libro de... Claro. Todo es difícil, todo pensamiento complejo es difícil. Exactamente, no se puede sustraer la dificultad de un pensamiento complejo, porque si no es divulgación berreta, digamos. Claro. Entonces, creo que lo que hay que hacer, o en principio es lo que yo trato de hacer, o me sale, no sé, es acercar lo más posible para tentar al lector a que vaya y lea al autor original con alguna guía. O sea, no es lo mismo, supongo, entrar a leer Spinoza o cualquier otro autor después de haber leído algún texto sobre ese autor que ir así crudo y meterte en un libro del siglo XVII que va a tener la dificultad de un lenguaje muy distante de nuestra experiencia actual, aparentemente. Yo lo que trato es de traducir ese lenguaje o de ponerle subtítulos, si querés, como para que tenga incidencia en nuestra época y se entienda desde nuestra época. Hablemos de las pasiones, del famoso connato, de las pasiones tristes y alegres. El conatus, tal como lo define Spinoza, es la fuerza o el impulso con que cada cosa persevera en su existencia. El vaso quiere ser no, en su existencia. El perro quiere ser perro. El perro quiere ser perro, el vaso quiere ser vaso, la piedra quiere ser la mejor piedra posible, el mejor perro posible, digamos. El desarrollo de la potencia de cada cosa en función de lo que él llama el aumento de la potencia de obrar. Eso es el deseo, digamos. Porque el hombre no se define por su esencia, sino por su potencia. Mira lo que Exacto. le dije. Muy bien. Ella que sabe todo. Yo no sé todo, nadie sabe todo. Pero eso dice Spinoza, creo, ¿no es cierto? Claro, pero la potencia es la esencia. Por eso me parece tan interesante la definición del deseo, porque no es una esencia coagulada, congelada, que consiste en sí misma, sino en su despliegue. Y esta es la genialidad, me parece, de Spinoza, de encontrarle un significado al término esencia, que es un término clave en la filosofía, que es pura dinámica, puro aumento de la potencia. Las pasiones están relacionadas, son como las vías a través de las cuales el conatus, ese esfuerzo de perseverar, se tramitan. El conatus se tramita a veces en forma triste, a veces en forma alegre, con aumento o con disminución de la potencia de obrar. Toda la obra de Spinoza es una invitación al aumento de la potencia de obrar. Exactamente, y por eso es tan apasionante. Sí, fíjate, tan no quiero decir la palabra útil, pero tan fundamental para la vida, ¿no? Así es. Que uno puede desarrollar toda su potencia en lo que sea, ¿no? Cosas que vos haces con tu trabajo. Dios. Bien. Porque ahí estamos en problemas, estás hablando con un ateo. Es que no tiene nada que ver el ateísmo. ¿Qué hacemos con Dios? Claro. Él escribe el Tratado Teológico Político, dice explícitamente, para defenderse de las acusaciones de ateísmo, que en su época era un delito y un pecado horroroso, no como hoy, que claro. No hay ateo y religioso en el sistema spinoziano, y yo estoy totalmente, esto es lo más spinoziano que yo tengo, no me creo esa división. El Dios de Spinoza es una categoría lógica. No es un señor parado en la nube que te premia, te castiga, que sabe lo que te va a pasar, que decide por... No. Es una categoría... Yo diría, Spinoza es una especie de estructuralista avant la lettre. Es como el creador o el primer pensador que arma un sistema de categorías lógicas relacionadas entre ellas de una manera tal que no hay algo por fuera, no es un Dios trascendente, sino que es un Dios inmanente. Imagínate la revolución que significó eso en el siglo XVII. Lo que dicen de él,
insultos de todo tipo. Pero es que nadie lo entendió. Pero le decían las peores cosas. Las peores cosas. La excomunión, lo que hereje, toda la familia, maldito todo el que lo lea, maldito todo el que se acerque. Sí. Y así todo se la bancó. Porque logró que su obra pasara. Mira el libro que tenés ahí. Sí, vos sabés que Althusser dice algo muy interesante cuando empieza, digamos, la onda espinosista en Europa, especialmente en Francia, después en Italia, ¿no? Althusser dice que Spinoza es el centro vacío de la filosofía occidental. Es como un lugar por el que hay que pasar y aunque no se lo nombre, aunque no esté explícitamente, es ineludible pensar spinocianamente, porque yo digo, esto es mío, yo creo que el estructuralismo también es hijo de Spinoza. Creo que la idea, viste, de Foucault o de Roland Barthes de la muerte del autor, eso, el que lo empieza es Spinoza. Spinoza hace la revolución del lector. Bueno, Deleuze estudia Spinoza. Deleuze por supuesto. Tiene libros publicados sobre Spinoza. Sí, yo no estoy de acuerdo en nada con Deleuze, pero no importa. Perfecto. ¿En qué están, si sabés, por ahí no lo sabés, en la Feria del Libro se puede conseguir este libro? Mira, va a haber un stand de editoriales independientes. Mi editor es Leviatán. Va a estar ahí, va a haber como 10 editoriales juntas. No sé el número de stand, pero, no importa, está en la Feria pero búsquenlo. Sí. Diana Sperling, muchas gracias. Gracias a vos. Me deparaste unos momentos maravillosos leyendo tu libro. Muchas gracias. Me alegra muchísimo. Esto es Otra Trama. Ya volvemos. Hay una psicoanalista que ha escrito un libro que también me fascinó con nosotros, así que quédate en la pantalla de la televisión pública. Ya volvemos. Qué notable autora que es Ariane Harwitz. Qué notable. Si vos ves Precoz en teatro, te va a impactar. Te va a impactar porque Ariane Harwitz escribió un texto que es una novela, la convierte en teatro con dirección de una directora y actriz excepcional, por ahí la viste en Las Cautivas, que es Lorena Vega, y con una intérprete como Valeria Lois y un actor como Tomás Huiz. ¿De qué habla esta obra? De un vínculo entre una madre y su hijo, un vínculo terrible, un vínculo siniestro. Alguien de manera superficial diría que es un vínculo tóxico. No es un vínculo tóxico, es otra cosa. Es no poder romper el cordón umbilical. Es convertir la vida en un infierno que se realimenta de a uno a otro. Pero esto, que está en la novela, que es una novela excepcional, en mi opinión, tiene que estar en el cuerpo del actor. Y estos dos intérpretes lo logran desde el principio hasta el final. Es muy potente el espectáculo. Si podés, está en Santos 4040. Santos 4040. No dejes de ver Precoz. ¿Qué hice el lunes a la noche? Me fui al Teatro del Picadero y vi el martes a la noche, y vi Bella con Y, no con L, Bella Durmiente. Bella Durmiente te encontrás con un DJ, con una DJ en este caso, que mientras maneja todo lo que significa hoy manejar el tema musical electrónico, va contando una historia terrible, una historia de trata, una historia de prostitución, de abandono, de maltrato al cuerpo. Carla Crespo, qué actriz, ahí la tenés, Carla Crespo, qué actriz. Dirección de Victoria Roland. Y basado en un libro de alguien que admiro mucho, que ha estado con nosotros muchas veces, que es Gabriela Cabezón Cámara, la autora de La Virgen Cabezas, y en este caso se trata de otra obra que es Le viste la cara a Dios. Esto es Bella. No dejes de verla los días martes en el Teatro El Picadero. Una historia muy fuerte, sí, muy muy fuerte, porque es el maltrato al cuerpo de una mujer. El maltrato, lo peor, ¿viste? Lo peor, la trata, todo eso está, pero claro, hecho con música muy potente y con una actriz excepcional. Y si querés divertirte y pensar en el teatro, en un autor como Mariano Tenconi Blanco, Teatro San Martín, y el encuentro con un texto y un espectáculo, para mí,
muy impactante, que tiene que ver con el título, Las ciencias naturales. Había una vez en que un señor, el doctor Rudolf Weiss, gran trabajo de Agustín Ritano, vino con su secretario, allí está, que es el doctor Calixto Blanco. Y bueno, vinieron a estas tierras en épocas muy remotas, en épocas virreinales, y se encontraron con un mundo desconocido y a la vez con un mundo fascinante. Y aparece un Juan Manuel de Rosas que tiene como apellido Amapolas, que es un delirante que entra cantando, y hay música en escena, y hay movimiento, y está presente, para mí, Calderón de la Barca, y está presente Pasos de William Shakespeare, y está presente el siglo de oro del teatro español, y está presente el delirio, la fiesta, la verdadera fiesta que es el teatro. Dicho todo esto, no podía faltar en otra trama el teatro. Dicho todo esto, vamos a saludar a Jackie Leibovich y hablar del rechazo a lo femenino. ¿Cómo le va, maestra? ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Qué tal? Hay algo del subtítulo que a mí me impacta y me gusta muchísimo. Del horror al coraje. Empecemos por ahí. Bueno, empecemos por ahí. En principio yo te quiero decir la alegría que siempre un libro, y escuchándote hoy pensaba en eso, la alegría que siempre un libro, para los psicoanalistas la relación a la palabra se sabe, es fundamental, pero la relación a la palabra escrita, lo que se imprime, la letra central. Mira, entonces, mira, qué buena foto. La foto es preciosa, la foto es de un espectáculo, Palabras que gimen, de un director, Mario Camarano, que ya no está vivo. La foto la sacó Javier Horacio Pérez Díez, una foto preciosa que me pareció... ¿Por qué del horror al coraje? ¿Por qué del horror al coraje y por qué el rechazo de lo femenino? Sí. Porque en realidad, esto era algo que me preguntaban bastante, bueno, pero el rechazo vas a entrar por el lado de algo como negativo. Y me parece que justamente ir a lo femenino y poder preguntarnos por qué el rechazo, por qué hay algo ahí de lo femenino. Y quiero aclarar que cuando digo lo femenino no estoy pensando en las mujeres únicamente, aunque por supuesto la contingencia corporal tiene efectos, pero lo femenino no es patrimonio de ningún género. Hay algo de lo femenino en los hombres, en las mujeres, en los sexos que uno se autodefine, en la manera en que uno se autodefine. Claro. Algo tiene que poder hacer con lo femenino o con el horror que le causa a lo femenino también. Creo que ir a Freud es fundamental en esto. Antes escuchaba, es como si uno dijera, saquemos a Shakespeare del teatro porque no es actual, saquemos a Spinoza. Porque... No, en tu libro está muy presente Freud, está muy presente Lacan, está muy presente Miller. Hay jugo para sacarles. Y Freud planteaba que la mujer era tabú, y por qué el tabú de la virginidad. Que es un texto de Freud. Que es un texto de Freud, en el que Freud indaga precisamente por el temor a las mujeres. Por qué los hombres, por un lado, querían ser dueños, que es una lógica macho, ¿no? Del dueño, de la dueñidad, del que protege sus atributos fálicos y sus mujeres y quiere ser dueño. Y a la vez teme aquello que lo desafía. Hay algo de lo femenino que justamente pone en juego el descompletar esa lógica fálica y esa lógica del macho y del dueño. Entonces Freud decía, el hombre le teme a la mujer por enigmática, por misteriosa, por incomprensible. Finalmente teme feminizarse, teme contagiarse de lo femenino. Y eso causa un horror que a veces tiene consecuencias que conocemos y que hoy en día, por eso digo, Freud sirve tanto para pensar cosas que suceden hoy. Bueno, la cuestión de los femicidios, por ejemplo. La trata. La trata, los horrores en los que se dispone del cuerpo de los otros. Y en ese sentido, el horror a lo femenino, me parece, o el rechazo de lo femenino, también pone en juego las prácticas segregativas las que fueren, ¿no? Las políticas de exterminio, la trata de niños, el tratar al otro, el querer desconocer la alteridad radical del otro y reducirlo a la nada, al objeto. Hay algo en tu libro que se ve claramente, ¿no? Que es el enigma de la mujer. Algo que también trabajó, por supuesto, Freud, supongo que Lacan, ¿no? El enigma de la mujer, qué quiere una mujer, qué es una mujer, qué significa ser mujer. Ahora, por momentos también en tu libro
vinculás esto casi con el racismo, ¿no? Uh-huh. O sea, como una actitud de segregacionista. Sí, ¿Cómo lo ves? absolutamente, porque el racismo tiene que ver con el rechazo del modo de gozar del otro, que no deja de ser un rechazo de lo más propio de sí mismo, de lo otro de sí mismo que cada quien quiere desconocer o con lo que tiene que poder hacer. En eso la vía del análisis es fundamental, sin duda. No creo que sea la única, pero la vía del análisis es sustancial para poder tratar aquello otro, aquello que se presenta como más ajeno, como más enigmático. Y el racismo, en tren de abolir eso que quiero desconocer de mí mismo, es un modo de rechazar y desconocer profundamente la alteridad del otro. Vos fíjate que en la historia a las mujeres las quemaban vivas, por ejemplo, más que a los hombres. Más que a los hombres, eran brujas, algunas las consideraban brujas. En la Argentina se vota a partir de 1952 con Eva Perón, con Evita, 1951-52, Eva muere en 1952. Los femicidios lamentablemente continúan creciendo. La ultraderecha le quita todos los derechos que puede a la mujer, ni bien puede, ¿no es cierto? La crítica al lenguaje, es decir, que tu libro, en ese punto también, tu libro, o lo que ve el psicoanálisis, tiene una rigurosa actualidad. Es muy impactante eso. A mí me parece justamente que es fundamental retomar autores que nos pueden ofrecer mucho para decir al día de hoy y para pensar, bueno, ¿por qué se teme a las mujeres? ¿Por qué se dispone de sus cuerpos? De las mujeres, de los judíos, de los negros, de los gitanos, de los niños, de cualquiera que represente algo que se vive como extranjero, extraño y que retoma la propia ajenidad, la propia cuestión femenina de sí mismo. Y por otro lado está toda la dimensión que tiene que ver con, por ejemplo, la pregunta por la letra y lo femenino. Por eso te decía, lo femenino no es patrimonio de ningún género y el rechazo de lo femenino tampoco. Una mujer puede temerse a sí misma incluso. O una mujer puede escribir y, pensaba en Marguerite Duras, que también aborda un poco algunas cuestiones de su relación con Lacan. Marguerite Duras se quejaba mucho de que no había un hombre que soportara su escritura. Sí. Hay que soportar la incidencia a Lacan le fascinaba, de semejante escritura. A Lacan no solo la soportaba, dicen que se reunía con ella horas para entrevistarla y preguntarle por cómo había construido, por ejemplo, el personaje de Lolbestein. Y él decía, enseña, sabes sin mí lo que yo enseño, ¿no? Marguerite. Claro. Digo, los artistas que nos llevan la delantera y que tienen tanto para ofrecernos, para poder situar tantas cuestiones. ¿Qué vio Lacan distinto de Freud sobre la mujer? Me parece que Freud quedó entrampado en algo que creo que él mismo advertía. Hay muchos momentos donde uno puede ver con una honestidad y una rigurosidad total como Freud hace un recorrido y dice, hasta acá llego, yo no termino de estar conforme con las respuestas que me doy. Y Lacan va ahí atrás casi siempre a retomar esos hilos y a darles otra vuelta. Totalmente. Y en ese punto, Freud, por ejemplo, sitúa el rechazo de lo femenino, conceptualizado así, en la traducción en alemán puede ser rechazo, desautorización de lo femenino, como lo que impide el arribar a un fin de análisis por quedar entrampado en la lógica fálica. Y Lacan lo que logra con eso es ir más allá de la lógica fálica y justamente adentrarse en una lógica femenina que abre algo que es de otro orden, claro, que va más allá de eso. Uno podría decir que las mujeres de Freud son totalmente distintas a las del siglo XX. Por época, quiero decir, no en lo profundo, pero por lo menos en lo superficial seguro. Bueno, pero sin embargo hay algo. Claro. Primero hay una disposición de Freud a escucharlas, claro, que es inédita. Y hay un deseo inédito de Freud en relación. De hecho, el psicoanálisis se constituye a partir de que Freud se dispone a escuchar esos síntomas que los médicos desestimaban. Todavía hoy a veces aparecen algunos de estos síntomas desestimados cuando hay que escuchar qué hay tras ellos. Y en ese escuchar a las mujeres, Freud hilvana toda una posibilidad que es el psicoanálisis. A eso Lacan le saca mayores consecuencias aún. Y la posibilidad de pensar una lógica que se salga de la lógica macho, de la lógica más guiada por lo fálico, por lo que entra y se clasifica, y que puede ir más allá hacia algo más misterioso, más poético, más indescifrable, más desconocido. Más poético, qué lindo eso, ¿no? Más poético.
Qué maravilla que es el psicoanálisis, ¿no? Cómo te cambia la vida, ¿no? O sea, qué fuerza. Que esto te lo cuento a vos que estás mirando televisión. El psicoanálisis realmente te transforma la vida. Te transforma la vida. Uno es otro después de pasar por una experiencia psicoanalítica. No es el mismo. Eso te lo puedo asegurar porque me analicé 40 años, lo cual es una exageración, una locura. No estoy de acuerdo conmigo mismo, pero digo, te cambia la vida. ¿Es así o no? Te cambia la vida. Yo creo que sí, que hay un antes y un después, que hay un pasaje por una relación a lo más propio de sí, que a la vez es lo más rechazado muchas veces, que es justamente el psicoanálisis la que abre esa posibilidad y que justamente le da otros carriles y otra potencia al deseo, del que hablaba Diana antes, por ejemplo, que si no queda enjaulado, entrampado, encorsetado y sin posibilidad de despliegue. Efectivamente. El rechazo del femenino está en la Feria del Libro, sí, por supuesto está, hay que buscarlo, hay que encontrarlo y hay que leerlo. Muchas gracias, Jackie. Gracias a vos, Osvaldo. Gracias. Muy amable. Se termina otra trama, por hoy se termina, nos reencontramos en 7 días, un nuevo horario nocturno, nueva casa. Me estoy acostumbrando, de a poco me voy acostumbrando. Ahora ya estoy más contento, estoy feliz con esta escenografía, pero claro, es una casa nueva, tenés que poder descubrirla y poder incluso adueñarte. Y los libros aparecen allí, pero yo los traigo en una mochila pesadísima, no te imaginas, porque a mí me gusta oler los libros, tocar los libros, y en la Feria del Libro todo eso lo puedes hacer. Podés mirar un libro, no tenés plata para comprarlo ese día, bueno, lo compras otro, pero lo tenés. El libro ocupa también un lugar en tus manos, un lugar en tu mesa. El libro necesita de tus subrayados, si subrayás los libros, precisa de tu cuidado. Pero en cada libro, siempre, y cuántas veces dije siempre, hay un mundo. Hasta la semana que viene y muchas gracias por elegirnos.